Bueno, Dios les bendiga poderosamente, hermanos. Amén. Ya le damos gracias a Dios por su infinita bondad de poder estar aquí. Hemos venido a escuchar palabra de Dios. Amén. La palabra que nos nutre, nos alimenta, nos vivifica, hermano, que nos da cada día la fortaleza y el propósito de estar y de vivir. Amén. Vamos a ir a Primera de Reyes capítulo 19, que va a ser como el eje de nuestra meditación en la palabra del Señor en este momento. Bueno, vamos a leer unos versículos y para poder entender pues el contexto de lo que Dios nos quiere hablar en esta noche. Vamos a leer la palabra de Dios. Le animo que se ponga un momento sobre sus pies, amén, y aproveche a sacar así, si tenía alguna especie de cansancio o lo que sea, dígale: Señor, ayúdame a que mi oído esté atento a tu palabra, amén. Primera de Reyes capítulo 19, versículo 1. Bueno, yo voy a estar leyendo una versión un poco distinta, quizás la que aparece en la pantalla, pero bueno, vamos a estar leyendo. Dice la palabra de Dios: Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Dios mío, aquí nos encontramos una vez más. Señor, permítenos en el nombre de Jesús ser ministrados con tu palabra, Señor. Hemos venido a escuchar tu palabra. Todos los que estamos acá, de alguna manera hemos tenido contacto con alguna clase de literatura, otros escritos, Señor, pero tu bondad y misericordia nos ha permitido experimentar de primera mano en nuestras propias vidas el efecto de este libro. Y este libro no es usual, porque este libro es tu voz, Señor. Hemos entendido que es tu voz, que es tu manual de vida para nosotros. Concédenos aferrarnos a él con todo nuestro corazón y agradecerte por el inmenso regalo de permitirnos cada día entender tu verdad, Dios amado. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares. Bueno, hablando de esta secuencia de mensajes, ¿cierto? Hoy corresponde pues esta meditación que se llama Largo camino te resta, ¿no? Largo camino te resta. Bueno, y nuestro personaje a tratar, usted quizás lo ha escuchado, uno de los más famosos de la Biblia, que es pues Elías, un profeta pues de los más prominentes. Jehová es Dios significa Elías, ¿no? Jehová es Dios. Y habla bueno, de alguna manera un acontecimiento que vivió él. Venía de una gran victoria, venía de un soberano pues respaldo de Dios, de dejar de hacer claudicar al pueblo de Dios entre dos pensamientos: ¿será que es Dios o será que Jehová no es Dios? ¿No? Tiempos donde la gente no tenía una claridad plena entre pues la verdad de lo que no era la verdad, y Elías fue ese instrumento en las manos de Dios para demostrarle a la gente pues que Jehová era Dios, que Jehová es Dios.
Entonces, bueno, vemos que dice, Dios hizo caer fuego del cielo, estuvo allí, consumió una gran ofrenda, usted lo ha leído, quizá la mayoría. Y bueno, después de semejante victoria, Elías pues mandó de alguna manera pues a aniquilar y a matar a los profetas falsos, que eran alrededor de 850, los mandó a aniquilar. Estamos viendo un poco el contexto, mire, de dónde venía Elías, de presenciar algo pues tremendamente impactante, tanto pues para él como para una nación, porque estaba en juego pues digamos la fe en ese momento de una nación llamada pues allí Israel. Entonces se acerca allí. ¿Y qué pasa? Bueno, la persona que comandaba esas, digamos, legiones o ese grupo de personas de los falsos profetas que adoraban a otros dioses era Jezabel, que es básicamente una de las mujeres más malas que pueda hablarse de ella, expresado en la Biblia, ¿no? Jezabel. Y ella le lanza una amenaza y le dice, ¿sabes qué? Te mato porque te mato, si no, pues que los dioses me maten, si no logro. Dice que acá, esta versión, que él tuvo miedo y salió, ¿no? Estuvo allí. Entonces, bueno, les quiero narrar para comenzar a de alguna manera entender lo que Dios quería hacer en la vida de Elías, y a través de la vida de Elías lo que Dios nos quiere animar a nosotros, a su pueblo hoy. Amén. Entonces yo sé que usted y yo de alguna manera, cuando hemos podido estar presentes en esta serie que se está iniciando aquí en la iglesia, No te rindas, escuchamos al pastor Juan Pablo, ensancha el sitio de tu tienda, otra enseñanza, y hoy hablando de esto, es Dios hablándonos de la resistencia que debemos tener en la vida cristiana, pero también nos habla de un destino que tenemos nosotros como hijos de Dios. ¿Se alegra de entender que usted tiene un destino, amado? Amén. Tenemos un destino, hay un propósito. Hace unos días, algunos pueden quizás recordar, estuvimos, Van y nos hablaba de la carta de un misionero donde él decía que, hablaba y él decía, hoy mi presente tiene sentido. Hablaba de la historia de este hombre. Bueno, entonces les cuento esto, imagínense pues la gran victoria y cuál fue la reacción de Elías frente a la amenaza de esta mujer. Dice que tuvo miedo y huyó para salvar su vida, dejó allá en una ciudad al sirviente que siempre le acompañaba y llegó por allá, debajo de un solitario árbol, por allá se metió en el desierto. Y comenzó a decir, basta ya, Señor, quítame la vida porque no soy yo mejor que mis antepasados que ya murieron, ¿no? Entonces volvemos y recordamos, bueno, la Biblia relata también de Elías que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Quién no ha tenido miedo, cierto? Algunos nos hemos dejado quizá amedrentar de alguna araña, ¿no? No era la pobre araña, quizás se ha asustado más que uno, pero ve uno la araña y corra. Otros que se de miedo a la oscuridad, lo que sea, son cosas que, pues la Biblia dice que Elías tenía pasiones semejantes. Él vio una amenaza, tuvo miedo, salió allí. Y en medio de ese temor, de ese miedo se dejó abordar por una especie de depresión e hizo una petición a Dios. Dijo, ya quítame la vida, Señor, no soy mejor que mis padres. Quítame la vida, no quiero vivir más. Dentro de este punto puedo analizar de una manera muy sencilla y motivarnos a algo como hijos de Dios, hermano. Y es la importancia de no dejarnos sobrepasar por las emociones. Amén. Puede venir la emoción, pero algo muy distinto es dejarnos sobrepasar por esa emoción. Él pudo haber expresado y haberle dicho, Señor, tengo miedo, ayúdame, Señor. Pero en su momento, él se dejó sobrepasar por su emoción. Y es una de las cosas, hermano, porque habla ya de alguien que ha tenido alguna clase de experiencia con Dios. ¿Cuánto tiempo usted lleva de conocer al Señor? Usted lo sabe, ¿sí? O sea, bueno,
puede haber alguien que esté viniendo hace poco tiempo, vamos a la iglesia, el caso de la persona que hoy nos visita, todo esto pueden estar otros con muchos años más, pero es importante entender algo. Gracias. Y en cuanto a esto, hermano, bueno, saber que dentro de la vida cristiana han existido desafíos, amén, desafíos, han existido circunstancias, han existido batallas. Pablo lo habló, él dijo, hay batallas en la vida cristiana, hay momentos de dificultad. El mismo Señor Jesucristo, él no le dijo a la gente, no, tranquilos, vengan que aquí todo va a salir bien. Él hizo advertencias. Él habló claro, dijo, van a haber dificultades. Hermano amado, y en medio de cuando quieren arreciar, atacar esas emociones, en el caso de aquí de Elías fue el miedo, ¿cierto? Y luego se dejó abordar por una depresión. En medio de ese momento él hizo esa petición. Señor, ya no quiero más. Y es importante que nosotros podamos entender, amados, que nosotros tenemos que estar bajo la guía del Señor, poder hacer como lo hicieron nuestros hermanos en los salmos, de expresar y decirle, Señor, ayúdame, me siento en angustia, pero no dejarnos sobrepasar, porque como vamos a ir viendo a lo largo de la historia, pues sabemos el final que tuvo Elías. Finalmente Dios sí le contestó esta oración, pero no era el diseño original e inicial que Dios tenía con Elías, ¿sí? No lo tenía. Quizá, bueno, por tiempo, porque vamos a ir hablando, pero hay otro ejemplo en la Biblia que quiero mencionar también, de alguien que en un momento se dejó sobrepasar por sus emociones y tuvo también una consecuencia que no esperaba y que le dolió mucho. Y fue el caso de Moisés, ¿sí? ¿Qué habla la Biblia de Moisés? Que era el hombre más manso sobre la faz de la tierra. La Biblia lo dice así, era un hombre con una mansedumbre, o sea, él sabía controlar y manejar muy bien las situaciones. Y en un momento determinado, hermano, cuando se dejó sobrellevar por su emoción, en ese momento, la única vez que se le vio así como en ira al Moisés, ¿cierto? Ya después de haber tenido ese encuentro con el Señor, desobedeció a Dios, Dios diciéndole, háblale a la roca, y él en medio de haberse dejado llevar por su enojo hacia el pueblo, no le habló a la roca para que saliera agua, porque bueno, ustedes... la mayoría saben, tenía un sentido de tipología de Jesús, ¿cierto? Que solo era golpeado una vez, pero él volvió y golpeó la roca. ¿Y cuál fue la consecuencia de haberse dejado sobrepasar por su emoción de ira? Y fue el hecho de no entrar a la tierra prometida. El único momento en el cual usted vio, diríamos en Colombia, salió de los chiros a Moisés, ¿cierto? Pero Señor, es que 40 años los aguanté, Dios mío. Y es que no, me tenía tan enojado que yo golpeé la roca, Señor. Pero ¿cuál fue la consecuencia? Dios le dijo, Moisés, por cuanto no me honraste delante del pueblo y golpeaste la roca y no le hablaste, no vas a entrar a la tierra prometida. Hermano, y si usted cuando ha tenido la oportunidad de leer la parte en la Biblia donde cuenta la muerte de Moisés, la Biblia cuenta y relata cómo murió Moisés. Bueno, viendo a lo lejos la tierra prometida, pero la Biblia especifica que Moisés murió con todo su vigor, con toda su visión. O sea, él físicamente estaba con toda para entrar a la tierra prometida. Usted lee ahí y es algo que a uno le conmueve el corazón cuando la Biblia dice, y Moisés, y murió Moisés, y con todo su vigor, y sus ojos no se oscurecieron, y ya tenía 120 años, decía, no se oscurecieron, o sea, no había perdido su agudeza visual. Él estaba físicamente preparado para entrar a la tierra prometida y conquistar, pero no entró porque en un momento se dejó sobrepasar por su emoción.
Entonces, hermanos amados, aprendiendo de esto, bueno, del largo camino que nos resta como hijos de Dios, que vamos a irlo viendo, pero algo muy importante leyendo este pasaje de Primera de Reyes 19, es importante esto, hermanos. ¿Qué situaciones usted y yo hemos vivido en la vida? En nuestra vida cristiana, quizá, ¿cierto? ¿Qué situaciones hemos nosotros vivido para decir, Señor, ayúdame? Él puede haber dicho, Señor, ayúdame, me siento llevado del miedo, Señor, pero ayúdame, ¿qué hago? Pero él tomó la decisión de decir, ya no, hasta aquí, ya no me aguanto, esta mujer ahí asediando, no quiero más. Jacob, mire, hermano, son cosas donde yo le digo que pues Dios en su soberanía, hay cosas que ha estipulado sobre el ser humano, y una de ellas es pues la decisión, ¿no? El libre albedrío. Otro de ejemplo que quizá, bueno, en el caso de Jacob, donde él tomó una decisión, dice que sobrellevado pues por el sentimiento de pérdida que él sentía por José, él tomó una determinación, dice, y yo descenderé al Seol, ¿cierto? Hasta que muera yo, hasta que el día de que yo me muera, yo estaré con mi corazón de luto por la muerte de José, porque él pues daba por muerto a José. ¿Se da cuenta, hermano, cómo hay momentos donde Dios de pronto quiere moverse sobre una persona, pero ya la persona determina? Y en el caso de Jacob ya determinó no dejarse consolar por Dios. Dijo, no, yo desciendo al Seol, voy a ascender con dolor por mi hijo José. Entonces, amados, esto nos conlleva en algún momento de nuestra vida cristiana, usted o yo nos hemos sentido, ¿sí? En momentos de dificultad, en momentos allí, y es importante en medio de esto decirle, Señor, por favor, concédeme no dejarme sobrellevar por las emociones. ¿Cuántas veces en un momento de dolor, de ira, de desánimo, la persona ha tomado decisiones que le han conllevado, hermano, a un destino totalmente diferente a lo que Dios tenía planeado? A lo que Dios tenía planeado. Y es muy necesario, hermano, que nosotros como hijos de Dios siempre digamos, Señor, ayúdame por favor a tener una vida controlada por ti, a expresarle. Usted se da cuenta en los salmos cómo esos hombres le decían, Señor, ayúdame, exclamaban, pero pedían socorro a Dios. Y nosotros igual podemos ir por este lado. Y ligado como a este primer punto o pensamiento de este pasaje, hay una frase que últimamente pues también me ha motivado mucho, y es como en un segundo punto, digámoslo así, que no olvidemos en oscuridad lo que Dios nos ha hablado en la luz. Amén. No olvidemos en oscuridad lo que Dios nos ha hablado en la luz. En los momentos de esplendor, en los momentos que usted se ha sentido su vida cristiana, esos días de luz espiritual, esos días donde usted siente que no está acechado por alguna circunstancia y ha sentido que Dios le ha hablado algo, hermano, como en el caso de José, es importante esto, que no olvidemos en oscuridad lo que Dios nos ha hablado en la luz. Y eso fue una de las cosas que a José, en el caso de José, lo mantuvo en victoria. Fue que en medio allí de la cárcel, llevado injustamente, pero él no se olvidaba que un día Dios le habló de cómo su vida iba a ser un instrumento de salvación para su familia, aunque él no lo tenía bien expresado, veía que sus hermanos se inclinaban ante él, pero él allí en medio de esa cárcel no se desanimó, no claudicó, porque no olvidó en oscuridad lo que Dios le había hablado en luz. Por un momento recordemos, hermano, usted recuerde que Dios a usted y a mí nos ha hablado en la luz. ¿Qué nos ha hablado Dios en la luz? ¿Sí? En luz, en un momento donde usted vio allí la respuesta, la voz de Dios hablándole algo específico a su vida. ¿Qué ha hablado Dios? Y es tremendo porque en este momento de oscuridad dice que él se tiró debajo de un árbol, o sea, va. Y basta ya, Señor, quítame la vida. Quítame la vida. Porque no soy yo mejor que mis antepasados que ya murieron. Es mejor, hermano, y es tan importante que uno como hijo de Dios se haga
a la luz del Espíritu Santo, un análisis, decirle: Señor, ayúdame, de colocar en la presencia de Dios las emociones, hermano. ¿Usted cree que cuántas veces allí Moisés: Señor, por favor, quiero entrar? Hasta que un momento el Señor le dijo: ya te dije, Moisés, no. Elías, de alguna manera, aquí es donde nos damos cuenta. Él dice: yo ya, quizá él no se imaginaba algo, hermano. Eso es lo que tenemos que entender. De alguna manera, todos nosotros como hijos de Dios hemos sido llamados a vivir para Dios y a servir para Dios. Quizá en ese momento Elías no lo conocía, pero Elías estaba involucrado en profecías aún de los tiempos finales, y él no lo sabía. Nosotros como hijos de Dios tenemos que entender, hermano, que por la bondad y la gracia de Dios, todos los que estamos aquí estamos llamados a prestar un servicio de amor y gratitud a Dios por la gran salvación que Él nos ha dado. Amén. ¿Cuántos anhelan estar en ese servicio? Y sabemos que es algo indigno, sabemos que es algo, hermano, que no merecíamos. Cuando la palabra de Dios en Lucas 17:10 habla acerca de cuando pues se presenten delante de Dios, dice que en aquel día dirán muchos: Señor, nos mandaste a hacer nos pediste que hiciéramos algo y lo hicimos, y somos más que nada siervos inútiles. Y uno de los significados de siervo inútil es que no éramos merecedores de servirle a Dios. No éramos merecedores, hermano. Y es donde de alguna manera, bueno, en el caso de Elías y aprendiendo de él, es importante que nosotros recordemos a diario que es un privilegio servirle al Señor. Es un privilegio. Comenzando desde lo básico, obedecer los mandamientos de Dios. Eso es un servicio a Dios, hermano. Es un privilegio. No es algo de decir de que, uy, no, Señor, es que tú sí, no lo merecíamos. No éramos necesarios que estuviéramos involucrados en la obra de Dios, sino que Dios, por su amor y su gracia, quiso que estuviéramos. Amén. Y es donde Dios nos guarda una actitud de decir: uy, Señor, ¿qué sería de, ahí sí, como la película, yo sin ti, ¿cierto? O algo así, dice una película, yo antes de ti, o algo así, ¿no? ¿Qué sería, Señor, tú sin mí? El Señor dice: no, yo sí te digo, ¿qué serías tú sin mí? Tú sin mí. No éramos merecedores, pero por la bondad de Dios, por su gracia, nos quiso hacer partícipes y entender que es un privilegio. Y es aquí donde tenemos que siempre, hermano, usted me ha escuchado, y la importancia de algo, de entender que de alguna manera nosotros como hijos de Dios estamos a diario participando, interactuando con lo eterno, con lo divino, y siempre tenemos que tener esa precaución de que no se nos vuelva algo común. Y dice que ya y murieron. ¿Y qué pasó? Estaba y se tiró. Y dice, entonces se acostó. Dice una versión bíblica que se echó allá debajo y durmió debajo del árbol. Dijo: hasta aquí, ya no quiero saber nada. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. ¿Cómo hubiera reaccionado usted si hubiera aparecido un ángel y le hubiera hecho toca? ¿Le hubiera tocado coma? ¿Ah? Ahí nos damos cuenta que Elías había conocido muy de primera mano el poder de Dios. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Dios le había dado alimentos, como decir, se siente desanimado. Y Dios quiso darle algo así, alimentarlo, darle un ánimo, decirle: anda. Dice: así que comió y bebió y volvió a acostarse. O sea, recibió una provisión de Dios, pero dijo: ay, no, igual ya me acuesto a dormir. Entonces, dice, continuó: Elías miró
Entonces, perdón, el versículo 7, el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Y aquí, bueno, él, básicamente ya a través del ángel le habla de que hay el emprendimiento de algo, es decir, muévete de ese lugar donde estás. Hoy nos hablaban de esto, del largo camino que nos resta, ¿no? Y esta palabra dice que largo camino te resta. Esta palabra camino en este pasaje está relacionado pues con esto, un viaje, amén. Porque a veces camino es un estilo de vida, a veces camino puede ser una actitud, una determinación del corazón, pero en este pasaje sí estaba relacionado ¿con qué? Con un viaje. Y viaje pues hay varias digamos significados, pero uno de los que más digamos se le puede aplicar aquí es el cambio de ubicación. Eso es un viaje, ¿sí? Viaje es, bueno, es desplazarse siguiendo una ruta o trayectoria, es un cambio en la ubicación realizada a través de un medio de transporte o por sí mismo, ¿no? Un cambio de ubicación. Entonces, hermano amado, aquí nos podríamos nosotros preguntarnos y a la luz de la palabra de Dios, decirnos a la voz del Espíritu Santo, ¿dónde me encuentro ubicado en este momento? Si no es el caso suyo y no se siente de pronto debajo de un arbolito por allá solitario en el desierto, pues amén, pero igual es bueno que uno diga: Dios, ¿dónde yo me encuentro ubicado? ¿Cómo está mi vida, Señor? ¿En qué clase de pensamientos me encuentro ubicado? ¿En qué clase de estado de ánimo me encuentro ubicado? ¿Cierto? Y hermano, cuando hay un propósito de parte del Señor, Dios hasta quiso mover todo lo humanamente posible y divinamente posible, podríamos decirlo así, para que Elías entendiera que él tenía más trayecto para su vida. Lo alimentó, le dio comida o alimento. Ustedes lo recordamos que el alimento básicamente es una sustancia nutritiva que toma un ser vivo para mantener sus funciones vitales. Mire que aún en medio de esa dificultad Dios lo alimentó. Dios le dio esa sustancia nutritiva para que él mantuviera sus funciones vitales. Y quizá usted en algún momento de su vida se ha sentido debajo de un árbol solitario, pero usted aún allí ha visto el alimento de Dios, porque Dios quiere que usted mantenga sus funciones vitales, porque en su vida hay un propósito para cumplir de parte de Dios. Y Dios le está diciendo, alguien puede decir: pero Señor, yo me he sentido así o de esta manera, y Dios le dice: toma alimento porque yo necesito que te muevas, que cambies tu ubicación. Hermanos, y gloria a Dios que en este momento, en este 2020, Dios nos está motivando a que nosotros cambiemos de ubicación. No sé cómo vino tu 2019, no sé cómo te sentiste ubicado, bajo qué, bajo un enebro pudo haber sido llamado desánimo, bajo un enebro llamado, qué sé yo, dificultad, tristeza, no lo sé. Otro pudo decir: yo no, yo estoy bajo un arbolito llamado alegría. Y bueno, puede ser, solo Dios lo sabe. Pero este pasaje de que el largo camino te resta está muy enfocado a aquellos hijos de Dios, podríamos decirlo así, aquella gente que tiene un encuentro, que ha tenido una experiencia, una trayectoria en el camino de Dios y se ha visto rodeado muchas veces de dificultades y de una aparente soledad, donde muchas veces no ha visto respuesta. Y en este año Dios nos motiva, nos dice: es necesario que cambies de ubicación, que te muevas, que recibas el alimento que yo te doy para que mantengas esas funciones vitales. Porque yo le digo, todos los que estamos bajo este techo estamos llamados por Dios para servirle, por su gracia. A todos Dios nos ha dado algo, amén. A todos de alguna manera, cada llamado es único, usted lo sabe, amado. Pero estamos llamados a avanzar en nuestra vida, no quedarnos debajo de ese pequeño arbolito. Dios le dijo: levántate porque largo camino te resta. Decía aquí esta versión,
Decía aquí, bueno, dice, levántate y come un poco más, de lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Y hablar de que un largo camino te resta, obviamente habla de que ahí de pronto quizá Elías estaba esperando que, bueno, hasta aquí fue, y que luego encontrara una lápida, aquí yacen los huesos de Elías, ¿no? Bajo este árbol murió Elías, no. Dios le dijo, no, hay algo para tu vida, sigue adelante, sigue adelante. Tienes un viaje por delante, amado, tienes un viaje por delante, amén. Tienes un viaje por delante. Ahora, dentro de este punto final, Dios nos anima a algo, y es a entender que igual dentro, al levantarnos y emprender el viaje, es importante que nosotros sepamos para qué vamos a cambiar de ubicación, cuál es el propósito de cambiar de ubicación nosotros. Porque dice que él se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Tenía un destino, decía que llegar ¿a dónde? Al monte de Dios, ¿no? Y al llegar allí, bueno, dice que caminó 40 días y 40 noches, ¿no? Se movió. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Y continuamos leyendo, hermano. Bueno, cuando Dios igual te da la fuerza para movilizarte, hay personas que de alguna manera se han sentido así, en un estado, puede ser anímico, espiritual, no lo sé, dice, bueno, que Dios me sigue alimentando, me sigue pues como animándome a que siga adelante. Pero es importante que a través de ese viaje nosotros tengamos ya una determinación, entender. Quizá él debió haber pensado y analizado, Dios, ¿para qué me dio este alimento? Dios, ¿para qué me dio fuerzas? ¿Para seguir determinado con mi decisión, o para en el camino meditar y llegar con otra respuesta delante del Señor al monte de Dios? ¿Bajo qué decisión estamos nosotros? Continuamos a través de la palabra para que ella nos siga hablando. Bueno, entonces dice que allí pasó, llegó a una cueva, llegó al monte de Dios y se metió a una cueva allá, a un lugar allí. Entonces el Señor, digamos allí en la cueva, le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Y aquí habla como de una interrogación, de como, ¿qué fue lo que estabas diciendo, Elías? ¿Qué fue lo que dijiste allí debajo de ese árbol? Ven, hablemos. Esperando, dándole la oportunidad a Elías para que Elías diera otra clase de respuesta, ¿sí? Y él dice, he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso. O sea, Señor, te he servido, he estado aquí, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida, y ahora me buscan para matarme a mí también. Como dice el Señor, te estoy dando la causa y la razón por la cual ya digo que ya no más. ¿Sí? Entonces, si ellos me van a matar, pues máteme usted mejor y yo ya quedo así, Señor. Quizá menos dolor, no sabemos. Mire el amor del Señor, mire, hermano. ¿Para qué cambiamos de ubicación? Y es aquí donde en medio de esto medita Dios, sea Señor, concédenos tu gracia y tu entendimiento. Que si en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido acechados en una dificultad o algo, y hemos visto alguna intervención de Dios, es para Dios darnos el ánimo para decirle, Señor, yo sigo adelante. Mire que el Señor no llegó diciendo, con que dijo que no quería más, pues listo. No, el Señor, ¿qué quieres, Elías, cierto? ¿Qué haces aquí? Como, ¿qué era lo que estabas diciendo? A ver, esperando, ¿qué respuesta? No, Dios no le estaba dando una determinación, ya algo imperativo de parte de él estaba esperando una respuesta de parte del ser humano. ¿Para qué cambiamos de ubicación, amados? Permítanme preguntarle nuevamente. Para decirle a Dios, continúe en el propósito, o que sea finalmente alguien determinado dice, o para decirle definitivamente, no quiero más
continuar. Caminó todo eso, hermano, llegó al monte de Dios, vio algo sobrenatural en su vida, pero igualmente llegó allá diciéndole, Señor, no. Vio que un ángel allí lo alimentó. Y es que cuando alguien ya se deja sobrellevar por las emociones, como le digo, ya no, pierde como esa visión. En vez de decir, Dios mío, si me estás enviando un ángel que me alimente es porque no voy a morir, ¿sí? Voy para adelante. Desde su perspectiva, él volvió y le dijo, Señor, soy el único. Usted lo sabe, Señor, eso mataron a todo el mundo y yo soy aquí. Jezabel anda detrás mío ahí, respirándome en la nuca, ¿no? Y el Señor, una vez más, le dice, sal, en el versículo 11, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, bueno, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. De alguna manera el Señor le quería recordar facetas de su poder. Decirle, mira, yo soy el Dios que estremezco este mundo. ¿Qué te puede hacer temer, Elías, si andas bajo mi propósito? Pero ya dice que después del incendio hubo un suave susurro, o sea, ya hablando de una cercanía, de una intimidad, ¿no? Usted sabe que cuando hay dos personas que están allí y hay cierta cercanía de amistad, allí no es necesario mucho alboroto, es algo que es muy personal. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió. El Señor dijo, bueno, aquí entra a la cueva, a ver, ¿qué le pasa, Elías? ¿Qué tienes? De pronto vengo a donde tú estás. No, sí, Señor, que no, que no. Bueno, entonces hazte acá, como diciendo Dios, dímelo acá entonces, acá, una vez más. Él volvió a responder, bueno, dice, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él volvió a responder. Dios le dio su manifestación, le hizo entender, mira, Elías, yo soy Dios. He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Una vez más le ratificó su determinación. Ve, hermano, que en la soberanía de Dios hace manifestaciones de su poder, pero finalmente pues Dios otorgó al ser humano la decisión de sí o no avanzar en ese propósito. ¿Indispensables somos? No, hermanos. ¿Sabes? Si alguien le dice no a Dios, pues, pero qué lindo que Dios haya pensado que uno sea el que esté ahí, ¿me entiende? En lo que Dios le haya puesto a hacer a usted o a mí. Qué lindo. Yo sé que si alguien le dice no a Dios, Dios dice, ahora yo si este no estaba, no. Pero Dios dice, yo te di la oportunidad, quiero que seas tú. Y esta historia de Elías, finalizando, hermano, nos recuerda esto, que pues en medio de la vida cristiana es importante que en la bondad de Dios andemos aferrados a la mano del Señor, que le pidamos al Señor ser guiados, no por nuestras emociones, sino por lo que está escrito y por la voz de Dios. Por la voz de Dios, hermano. No en vano los salmistas, hermano, y usted también pudiera hacer esa oración, no en vano un salmista decía, Señor, ordena mis pasos con tu palabra. Ordena mi vida, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Nosotros anduvimos en vidas desordenadas por no escuchar la voz de Dios, pero qué lindo, hermano, que cuando nos volvemos a Dios y obedecemos los mandamientos de Dios, esa obediencia a Dios
trae orden a nuestras vidas. Y el orden de Dios trae la bendición de Dios a nuestras vidas. ¿Cuántos anhelan la bendición de Dios sobre sus vidas? Amén. Qué lindo escuchar esto, hermano, el orden de Dios. Hermanos amados, en medio de esto decirle: Señor, no me permitas apartarme de tus mandamientos, no dejarme llevar por lo que me dicen mis sentidos, mis emociones, las circunstancias. Para Elías, él sentía que había quedado solo. Ya cuando él da por tercera vez una determinación, habla de una determinación a Dios, ya Dios no le insiste más. Ya lo dice, ahora le dice: te vas a devolver por ese mismo camino y ya vas a dejar arreglados todos los cabos sueltos a causa pues de tu salida, ¿no? Dice aquí, bueno, dice el versículo 15, entonces el Señor le dijo: regresa por el mismo camino que viniste. O sea, le dio la oportunidad de venir al monte de Dios, de cambiar su actitud, no quiso, y bueno, devuélvete por ese mismo camino y sigue hasta el desierto de Damasco. Y allí le dio unas instrucciones para ungir a unos como reyes, y aquel que ya iba a estar en reemplazo de él. En el versículo 16 dice: después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel, y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel-Mehola, para que tome tu lugar como mi profeta. El fin se lo dio Elías, el fin no se lo había dado Dios. No fue Dios el que le dijo: no, bueno, Elías, hasta aquí, muchas gracias, camina conmigo. No, fue Elías el que le dijo: Señor, no más. Hermanos, y esto nos habla de una continuidad. Esto nos habla, hermano, yo sé que hay momentos que en la vida cristiana existen circunstancias que tratan de desgastar, ¿sí? Pero es importante que nosotros como hijos de Dios nos mantengamos aferrados a las palabras, a los mandamientos y a las promesas de Dios para terminar nuestra carrera. Entonces, su bondad, y bueno, sabemos que ya por las implicaciones que él había dado proféticas de Elías, del espíritu de Elías y todo esto, lo levantó en un carro de fuego, y uno dice: uy, es que en un carro de fuego, así el Elías pudo haber sido, pero habiendo cumplido todo su ministerio. Hermanos, nuestra vida en este mundo como hijos de Dios tiene mucho sentido cuando vivimos esa vida para Dios. Amén. De esa manera concluyo y le animo. El Señor se acercó allí y le preguntó, y él pues nuevamente le dijo esto, pero el Señor le dice: mira, ¿sabes qué? Habla de lo que iba a hacer Jehú, de todo lo que iba a pasar Eliseo. El Señor le dice: mira, te sentiste solo, pero quiero que sepas algo. Aquí dice: sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. Labán no estaba solo en el sentir de buscar a Dios, no estaba solo. Sus amados, muchas veces este mundo trata de hacer sentir soledad a la vida del cristiano, porque pareciera que fueran más con los que se encuentran, que tratan de hacer menguar la fe que hacer avanzar en el camino del Señor. Pero hay que entender que Dios tiene a su pueblo, tiene su remanente, tiene a los suyos. Y así como Dios ha puesto ese sentir en ti de avanzar y de crecer en la vida cristiana, Dios también en su bondad con su Espíritu Santo se ha encargado de colocar en otros corazones ese mismo sentir y avanzar en lo que Dios quiere que avancemos nosotros como hijos de Dios y como iglesia en Cristo. Amén. Entonces, pues de esto simplemente animarle, hermano, saber que hay un camino, pero que ese camino nosotros determinemos que sea para cumplir el propósito de Dios, no para decirle a Dios un no por respuesta. Decirle: Señor, amén, ayúdame a servirte, ayúdame a terminar mi carrera, ayúdame a avanzar, Señor. Qué triste, hermano, siempre pienso en esto, que alguien llegue al cielo y diga: bueno, Señor, mire, hermano, le digo, hay gente que por la gracia de Dios va a ser salva, que de alguna manera creyó en Jesús y en la bondad de Dios, llegó al cielo y Dios lo hizo llegar, y amén.
pero que al llegar Dios le diga: esta pudo haber sido tu vida en la tierra si te hubieras sometido a mis mandamientos, a mi palabra, si hubieras creído a mis promesas, si hubieras obedecido lo que yo te mandaba y le hubiera mostrado una clase de vida diferente. Porque le digo, hay cristianos que vuelven y le digo, por la gracia de Dios, y bueno, reciben la salvación, pero Dios también habla de una vida abundante que Dios quiere que se disfrute también aquí en la tierra, aquí, hermano. Aquí, hablando de una renovación espiritual, hablando de un ordenamiento de mente, de vivir una dimensión nueva en Dios estando en este mundo. Hay bendiciones en los lugares celestiales, amén, las hay, nos esperan, es glorioso, pero Dios también ha dado promesas para aquellos que estando en vida acá quieren vivir y ordenar sus pasos delante de Dios. Dios dice: la bendición te alcanzará, como si dijera, aunque te quieras escapar de ella, si ordenas tus pasos, si obedeces mis mandamientos, ordenas tu vida, te van a alcanzar las bendiciones. Como si alguien quisiera escapar de las bendiciones de Dios. Dice: aunque quieras correr, te alcanzan porque te alcanzan. Amén. Entonces, hermano, que en la bondad de Dios seamos hallados de aquellos que digan: Señor, yo quiero que me alcancen tus bendiciones. Y sabemos, hermano, él tuvo este momento difícil, sí, pero tuvo momentos de gloria. Era fuego del cielo por allá. Lo mandaban a buscar el rey. Si yo soy profeta de Dios, venga fuego del cielo y tan, ¿cierto? Él vio de primera mano el poder de Dios. Él vio el sustento de Dios. Entonces, hermano, entender que en medio de toda esta vida cristiana debemos seguir adelante y no olvide, hermano, que Dios le ha hablado para que usted siga avanzando en su vida cristiana. Amén. Vamos a orar y a darle gracias al Señor y bueno, decirle, obviamente, Elías pues un grande hombre de Dios, pero aprendiendo de él esto, hermano, el hecho de no dejarnos sobrepasar por las emociones humanas, saber que no merecido, pero Dios anhela que le sirvamos, entonces que le podamos servir, que podamos llegar con gozo y alegría en su bondad, decirle: Señor, por tu gracia y misericordia y para la gloria tuya y solo para ti, Dios, logré hacer esto en mi vida, Dios. Entonces, servirte de esta manera. No me necesitabas, pero quisiste en tu gracia que te sirviera y me permitiste hacerlo, Señor. Entonces, que cada día usted y yo pidamos a Dios luz de esa voluntad, de ese llamado específico que Dios tiene para cada uno de nosotros, hermano, porque lo tiene. ¿Usted cree que Dios tiene ese llamado específico? Amén. Y qué lindo como lo que Dios hablaba el domingo a través del pastor Efraín. Dios no nos deja a mitad de camino, no nos dice al inicio sí, luego no, a mitad de camino no, pues sabe que muchas gracias, pero hasta aquí no. Dios le preguntó a Elías: ¿Qué pasa, Elías? A ver si le hubiera dicho: yo quiero avanzar, Señor, me rectifico y perdón, tuve un momento pero sigo adelante. Entonces, hermano, podamos ser hallados de aquellos que le dicen: sí, Señor, aquí estoy, ayúdame, Dios. Y que tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, que tu buen espíritu me ayude a no salirme de tu propósito, Señor, a no desviarme, a no errar en mi camino, Señor. Tú prometes en tu palabra, Dios: te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Tú lo hablas, Señor. Es una promesa tuya, Padre. Oh Dios, hay un camino por recorrer, hay un viaje, hay un lugar donde tú nos pides cambiar de ubicación. No sé en qué lugar pudo haberse hallado cada uno ubicado, no lo sé. Si alguien pues se sentía en un buen lugar, pues amén, que siga viajando hacia la victoria que Dios tiene para su vida. Pero si alguien se sintió debajo de un árbol solitario, debajo de un lugar diciendo: Señor, siento que no puedo más, ya no avanzo más, es la oportunidad que Dios te da para decir: sigue adelante, te alimento, te doy fuerzas, porque hay un propósito que debes cumplir. Quizás no nos imaginamos, no merecido sí, pero nos quiso involucrar Dios. ¿Quién le dice sí a ese involucramiento que Dios quiere hacer a su vida? ¿Quién le dice: sí, Señor, aquí estoy, enséñame, hazme entender? Y que de ti tomemos esas fuerzas, el poder, la gracia de tu Espíritu Santo para nuestras vidas, mi Dios. En el nombre de Jesús, que tu gracia y bendición sea sobre tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús, amén
y amén. Que Dios les bendiga poderosamente.